¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado abogado constitucionalista, eh, abogado constitucionalista y además político, lo que lo hace una rara avis, porque además el doctor Borea pues, es un político de polenda, ¿no? Político de larga trayectoria, con quien ya he tenido la oportunidad de conversar anteriormente y siempre es un placer poder conversar con él. Doctor Borea ha sido diputado, ha sido senador, ha sido representante del Estado peruano ante la OEA. Creo que lo hemos leído, los que hemos estudiado derecho, sus tratados de derecho constitucional, así que no sé si vale más de hacer algún comentario con respecto a la presentación. Doctor Borea, nuevamente un placer poder conversar con usted. Gracias, José Mario. Y el gusto es mío, verdaderamente, además de atender cómo pasa el tiempo y continúa tu programa. Así es. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Pero bueno, hay cosas que en Perú se mueren rápido y otras que todavía viven extrañamente, así que veremos qué sucede. Doctor, lo que nos convoca el día de hoy es estas reformas que quieren darse en el marco de la ley de partidos políticos. Justo como comentábamos algunas de ellas antes de empezar el programa. Usted eh, me comentaba que tiene una posición bastante crítica con respecto a varios aspectos, ¿no? Estaba leyendo ahora, por ejemplo, que hay una propuesta de eliminación de lo que en Argentina se ha llamado las PASO. Yo no sabía que en Perú existían las PASO, pero al parecer lo interpretan de esa manera, ¿no? Dice, eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero esto es otra cosa. Esto que pasa acá en la Argentina no pasa en Perú. Es una cosa completamente Así es. distinta. Bueno, Eh, se quiso incorporar en la legislación peruana en uno de los instrumentos, a mi criterio, peor hechos en materia política en el país. Y lo grave ha sido que ha sido en el curso de estos años en donde ya andábamos sin brújula y le pusimos un poco más de confusión con este tipo de medidas, ¿no? Porque tú no puedes hacer elecciones primarias en un país donde no existen partidos políticos. Las elecciones primarias, digamos, significan que hay algún grado de compromiso entre un cierto sector de la sociedad y lo que se le va a presentar por ese sector de la sociedad a la sociedad en su conjunto para que elija quién quiere gobernarlos. Pero si tú tienes que en un país como el Perú no se debe de llegar realmente a tener comprometidas personas en la actividad política propiamente dicha, más de 200.000 personas, te diría, son muchos en el país. Tú no puedes pretender que quien va a conducir la nación de 30 y tantos millones y 16 millones de votantes salga, digamos, de una elección en donde solo 200.000 están de alguna forma comprometidos y donde 15.800.000 no tienen ni la menor idea, pero que van a ir a votar por cualquiera, por cualquier partido, en cualquier momento, sin saber cuál es la doctrina del partido, qué cosa es lo que propone, cuáles son sus planes de gobierno, cuáles son sus líderes, qué han hecho esos líderes por el país y por el partido, en qué se diferencian unos de otros, etcétera. Es decir, lo importante, digamos, que es la participación de quienes tienen un interés en la vida política, no se deja traslucir y al contrario es superado y es dejado de lado por la improvisación y por, digamos, el manejo, diría, o descuidado o caprichoso de quien ese día va a votar y no tiene ningún tipo de formación. Tú puedes encontrar seguramente gente que tenga mucho dinero y que cargue con 25 camiones de 200 personas y los lleve a votar o a determinados centros de votación Como y pasa, termina como pasa. siendo, Lo que dice el doctor por eso Borea, te digo, digamos, no es un invento, eso pasa en la no, realidad. no, eso pasa, esa es la realidad. Entonces, frente a esa realidad, tú no puedes dictar la norma suiza, pues, o sea, porque en Suiza no pasa. Es Entonces tú que no puedes dictar, lo que pasa es que tenemos nosotros pues un Sartori de la avenida Universitaria, tenemos un Bobbio
de los barracones, con el perdón de la gente de los barracones, que cree pues que es un iluminado, ¿no? Y cree que a Sí. través de las normas puede cambiar un sistema que, digamos, justamente lo que tenemos que hacer es reinventarlo, que está ahorita haciendo agua, que es el sistema de partidos políticos, porque lo que Pero está... es a partir, pero es a partir del análisis de la realidad. Sí es. Uno de los principales defectos, digamos, de toda la estructura que se creó es que para hacer estas normas, para proponer estas normas, para plantear estas normas que incluso tuvieron la insolencia de plantearse en una eh, cuestión que se llamó referéndum en la época de Vizcarra, se escogió a personas que nunca habían participado en un partido político, salvo una de ellas, que es la que hace propuestas más razonables, pero no siempre seguidas, que es la doctora Milagros Campos. Pero los otros cuatro miembros nunca habían estado en un partido político. El presidente, tengo entendido, de esa organización o de ese grupo, más que de organización, era simpatizante trotsko, ¿no? Simpatizante trotskista en la época de la universidad, pero nunca estuvo Reconvertido hoy al caviarismo, como muchos. no, sí, bueno, pero nunca estuvo en una organización política ni sabe qué cosa es lo que eso significa, porque la organización política no es una cuestión de quién vota por mí, sino la verdad el asunto cómo nos organizamos, cómo nos comprometemos, cómo dejamos de lado No, ocupaciones muy válidas, el tiempo efecto para la viene, familia. el efecto viene justamente por su origen trotskista, porque los trotskistas nunca ganan elecciones. Y eso lo podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? Es decir, Sí, bueno, la estrategia es trotskista probable, es pero digamos, el aunque hubiera entrismo. sucedido el milagro, lo que no, aunque hubiera sucedido el milagro, la concepción que tiene sobre lo que es el partido se vincula más a una suerte de noción que los italianos han llamado el cualunquismo, ¿no? Es decir, cualquiera puede ser presidente, basta con que digamos, se le repita prácticamente su nombre. Tú tienes en el Perú a mucha gente que ha llegado a cargos públicos porque era un buen futbolista, un gran cantante, un excelente cómico, pero digamos, eh, Ojo que no está mal si eso viene no, acompañado de una no. formación política, Así es, así es. O sea, tú puedes ser un abogado y a su vez un político. Tú puedes ser un ingeniero y a la vez un político. un Tú puedes ser un médico. futbolista y a la vez un político. Puedes ser una voleibolista y a la vez un político. Pero tú no puedes saltar de un lado al otro prácticamente sin ninguna formación, porque así como garantizas a través de tus entrenamientos en el campo del voleibol que vas a ser buena voleibolista, si no tienes entrenamiento en el campo político, ¿cómo vas a saltar de tus entrenamientos en la cancha de vóley a la actividad política y ser un trome también en la política? No se traslapan, no hay ósmosis ahí, no, por ese fenómeno no se produce el traspaso de conocimientos, ¿no? Ni traspaso de, digamos, eh, actitudes Ahí para hay un problema con respecto gobernar. ahí hay un problema con respecto a la idea de la representación, ¿no? Digamos, muchos dicen, no importa que sepa o no sepa, lo importante es que represente porque tiene asesores que van a ayudar. Esa es la idea, digamos, que está como trasfondo de esta concepción de que cualquiera tiene las posibilidades de llegar a un cargo de elección popular, un cargo de representación política. Sí, pero tú entiendes también y debe entender el país que los asesores terminan haciendo lo que decide el parlamentario. En consecuencia, más allá de lo que los asesores le digan, aún suponiendo que los asesores sepan y que sean calificados verdaderamente en esas materias, pueden no hacerles caso como en efecto no les hacen caso en cantidad de temas y no se ponen de acuerdo por ello. Entonces, tú no puedes hacer El unas elecciones asesor, claro, primarias abiertas en un país donde no hay partidos políticos, porque tú no me puedes decir, ni creo que nadie me puede decir que Alianza para el Progreso es un partido político o que Podemos es un partido político o que todas estas siglas que se han formado recientemente son un partido político. Es más, parte de los que estaban haciendo
esa lucha cuando no han conseguido este tema, ahora reparten, dice que dan una Coca-Cola, dado el calor que está haciendo en Lima, a cambio de una firma. Entonces tú comprendes que esa no es la manera de organizar un partido político. Hay muchas otras formas en que podríamos ir mejorando el sistema de representación, o sea, el hecho digamos, decir que tú tienes que estar de todas maneras inscrito con 2 años de Eso es anticipación una en un estupidez, partido por ejemplo. político, Es una estupidez. efectivamente, no tiene ningún sentido porque podría, digamos, a ver, tú puedes incluso llegar a un acuerdo. Esa es la dictadura del dueño del partido, que como usted decía, Ni Podemos y demás. siquiera la dictadura del dueño del partido, José Mario, o sea, porque el dueño del partido mismo quisiera de repente o se da cuenta que nadie de sus militantes tiene condiciones para ganar una elección. Entonces tú convocas a la gente a que vote ya te digo, por un partido que no sabe qué cosa es lo que significa. O sea, ¿cuántos partidos hay en el Perú hoy día inscritos? 17, 18. Tú sabes lo que significan cada uno, lo que propone. Ellos han obtenido firmas, pero el propósito de hacer, por ejemplo, dijeron ellos, los sabios, en su ley, que para hacer un partido político solo tenías un año para inscribirlo. ¿Por qué? Si justamente de lo que se trata es de que cuando tú comienzas a hacer un partido político, tú comienzas por predicar tu doctrina, tú comienzas por decir qué cosa es lo que planteas, por explicarle al país cuáles son las razones para seguirte. Y luego de eso el país va tomando consenso y dice, con esta persona sí vale la pena seguir, pero eso toma tiempo. Eso no es una cuestión, sobre todo en un país tan desconectado, digamos, físicamente como el caso del Perú, en hacerlo en 4 semanas o en 5 semanas. Que Eso no es así. los politólogos creen que el derecho es la herramienta para hacer sus proyectos de reingeniería social. Y ahí hay un problema, hay un defecto, digamos, epistemológico en la ciencia política tal como la entienden en algunas universidades, sobre todo esa que queda en la Avenida Universitaria, ¿no? De donde sale pues este trotskista reciclado ahora en Caviar y que fue el presidente de esta comisión de reforma del Estado, de reforma política. Y hay un error de concepción. El derecho pues no tiene esa finalidad, ¿no? No es un instrumento que sirve para hacer, pues, ingeniería política en este caso, donde no hay nada. O sea, como usted mencionaba, no hay partidos políticos. Justo me ponía a pensar de la lista de partidos políticos, de los veintitantos o treinta y tantos partidos políticos, ¿de cuántos podemos identificar que tienen una real filiación política? Uno, dos, ¿cuáles tienen una real filiación política pero que son consecuentes? ¿No? Porque también Además, pueden sí, declararse sí, social puede cristianos. haber una Sí, gran distancia entre el dicho y el hecho, ¿no? así es. Doctor, las dos últimas preguntas, le agradezco mucho por el tiempo que nos está brindando. Entiendo que sí, usted está a favor de la bicameralidad. Sí, claro, naturalmente. Estoy absolutamente convencido y creo que los resultados han dado cuenta de la razón que tuvimos cuando nos opusimos al zarpazo dictatorial de acabar con el Senado de la República en el año 1992 con el golpe, ¿no es así? Desde ahí para adelante, los congresos, en vez de haber ido mejorando, han ido empeorando y lo hemos visto, casi que nos cuesta pensar que el siguiente Congreso puede ser peor que el anterior, pero la realidad es que nos ha ido pasando eso. Decíamos en el 2005, no, peor que este Congreso no puede haber, y apareció el del 2006. No, peor que el del 2000, que el que sale el 2011, imposible, y hubo el del 2011. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que hemos llegado. Como comprenderás, no es muy auspicioso el sistema, y más allá de las pocas excepciones que sí existen incluso en este Congreso, con gente que tiene formación, firmeza, que tiene una vocación por lo público y que tiene una clara sensibilidad de que tiene que servir al Perú fundamentalmente. No es esa la mayoría, y eso te lo demuestra además el hecho de que la comunidad, incluso la comunidad política, no reconoce ni siquiera el nombre, yo te diría, del 15% de los parlamentarios que hay.
yo casi te diría que tú no sabes el nombre de 20 parlamentarios No, no. o no asocias en todo caso el nombre de 20 parlamentarios con sus rostros o con lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, A pesar de que soy una es persona que le interesa la política, claro. me acuerdo más de los nombres de los jugadores de la Champions que de los congresistas, porque además son seres anodinos, o sea, digamos, ¿qué político de peso, con trayectoria, con formación política existe en este momento y tiene bancada, Mira, tiene tienes en el Congreso? Hay algunos, sí, algunos proyectos que se pueden consolidar como políticos, a mí me parece, y existen en distintas pero formaciones, ¿no? doctor Borea, A yo mí me puedo, gusta, sí. mira, a mí me gusta quien sí ha ejercido una, digamos, una línea política. A mí me gusta el proceder de Patricia Juárez, no obstante que es fujimorista o está representando al fujimorismo del cual yo no soy devoto, pero tienes a muchachos con capacidad o tienes a personas con capacidad como Norma Yarro, que es firme también en sus planteamientos, o al propio Cabero Pero del que son, hablábamos, sí, todavía les falta, es verdad, son pulpines, como se diría hace unos años. sí, A pero lo- dentro de pero lo que hay, no lo puedes comparar, por ejemplo, con esa persona, digamos, impresentable para cualquier congreso, que se cruza el hemiciclo para meterle un golpe por atrás a otro y después sale corriendo, o ¿no? Es sea, decir, encima de violento, cobarde. cobarde, ¿no? O sea, entonces tú te das cuenta que eso no Yo me tiene ni pongo, pies ni yo me cabeza, pongo a ¿no? pensar, por ejemplo, tú sabes que yo soy de Arequipa. Me pongo a pensar los ¿Ah? 6 congresistas por Arequipa. Me acuerdo del señor Quito, porque era un sobón de Castillo. Me acuerdo de la otra congresista que es, digamos, un desastre. Agüero, creo que apellida. No Agüero la protestante, sino Esa es la que tiene sus casas en Estados Unidos. la millonaria, la millonaria. Sí, sí. Y que es también extremadamente de izquierda, y de ahí no me acuerdo de más. Ojo, siendo yo del Arequipa. distrito de Arequipa, Claro, ¿no? y eso pasa normalmente en todo el país. Cuando yo voy por mis temas académicos a dictar conferencias y les pregunto quiénes son sus representantes, difícilmente me responden, ¿no? Ah, Y entonces, ¿por qué es eso? Porque estos conjuntos de gente que se reúnen para presentar candidaturas no responden a lo que es un criterio, a la idea de lo que es un partido político, ¿no? Para utilizar los términos de Platón, digamos, la idea de partido político trae consigo formación, trae consigo doctrina, trae consigo una cierta jerarquía disciplinada, en fin, trae una necesaria coordinación constante entre quienes están en el mismo partido en todos los sectores. Entonces, ya sea en Tacna, en Puno, en Cusco, cuando tú tienes un partido, tú no necesitas incluso hasta consultar muchas cosas entre la gente militante, porque como vienen de la misma doctrina o del mismo pensamiento, entonces, viniendo de la misma doctrina o del mismo pensamiento, no, digamos, la respuesta que le vas a dar es la misma. Ve, mira, por ejemplo, en la época en que yo era diputado, nosotros éramos del Partido Popular Cristiano, yo he sido diputado del Partido Popular Cristiano, y nos sentábamos los 8 representantes del Partido Popular Cristiano delante de los 10 representantes que tenía en ese momento Acción Popular, que no se ha caracterizado precisamente por tener una doctrina muy sólida, ¿no? O sea, muy bien. El Perú Hoy como día, doctrina. sí, bueno, era un lema más que que una línea de pensamiento, ¿no? Es que Pero en es fin, que eso permite todo. Eso permite todo en sí, realidad. sí, claro. Entonces, hubo una propuesta que presentó, y te lo estoy planteando como ejemplo para que veas la importancia que tiene este tema que te estoy tocando. Hilda Urizar plantea un tema respecto al asunto del aborto, desde su bancada, y ella había sido ministro de Salud en su época, y nosotros, los del Partido Popular Cristiano, ni siquiera cambiamos impresiones, seguimos más o menos en nuestra conversación, le escuchábamos,
pero el diálogo que tú escuchabas en los que estaban atrás era, bueno, ¿y ahora cómo votamos? Pucha, ¿qué pasará? Si votamos a favor, mira lo que puede pasar, nos van a decir que estamos, si votamos en contra, mejor esperemos qué dicen las encuestas del fin de semana para saber cómo nos orientamos. Oye, perdón un momentito, si tú tienes una ideología y si tú tienes un pensamiento, no, tú no tienes que estar esperando qué es lo que dice la encuesta, porque tú no vas a ser guiado por lo que dice la encuesta, sino por los principios que tú le has dicho a la sociedad que vas a defender, te das cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un partido doctrinario, la sociedad puede estar tranquila de que esos principios doctrinarios son los que van a seguir rigiendo durante el tiempo en el cual ese partido está en el poder. Entonces, había gente de Huancayo, había gente de Arequipa, don Pepe Jiménez Mostajo, que era en ese entonces diputado por Arequipa, había otro arequipeño notable, por cierto, como Bobby Ramírez del Villar, Celso Sotomarino, que era más de la selva, y así sucesivamente, y sin embargo no necesitamos ni cambiar una palabra, o sea, era evidente cómo íbamos a votar. No podíamos votar de otra manera porque tú pertenecías a un partido que le había ofrecido al país hacer tales cosas. Entonces, eso es un partido político, una preparación de conjunto que no necesariamente puede hacerse pues en un año, como planteó Tuesta, y que cercenó las posibilidades de constituir partidos en el Perú. Ahora le plantea otra vez 800.000, 500.000, 400.000 firmas, y cómo las obtienen vendiendo o regalando caramelos o gaseosas, te das cuenta, ¿no? Entre ellos Bermejo, Bermejo que supuestamente es uno de los grandes revolucionarios del Perú, cambia la revolución por una Coca-Cola. Hazme el favor, ¿no? O sea, te das cuenta tú de la pobreza Las aguas negras. conceptual en la que se ha hundido al país con normas de esta naturaleza. Porque tú deberías decir, ok, vamos a formar un partido político. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? El que te demores. Lo importante es que convenzas a gente que participe contigo de verdad, que vaya a las reuniones del partido, que salga a hacer proselitismo en las provincias, que no se queden en Arequipa, que vayan ni siquiera en los distritos de la provincia, sino que vayan a Chivay, que Era con vayan al suyo, sabes Pedregal, que era que Islay. vayan a Condesuyos, a La Unión, no es así, y que estén en un constante, en una constante relación. Eso es lo importante, y entonces a eso es lo que hay que apuntar. Entonces, fue verdaderamente una cosa muy mala. Ahora, ¿cómo podemos resolver eso? Nosotros estamos Claro, planteando un es la tema, última pregunta. Le agradezco, sí, doctor, por el tiempo que nos ha brindado. ¿Cómo salir de este entrampamiento? También quería mencionarle el tema de la no reelección, ¿no? Que ha impedido que prestigiosos así es, políticos sí, y parlamentarios no puedan estar ahora. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, yo puedo tener de repente alguna discrepancia, no sé, con Mauricio Mulder, puedo tener una discrepancia con Pitocho, no lo sé, pero no dejo de reconocer sus calidades como tribunos. Digamos, bueno, es gente que debería estar en el Congreso. bueno, mira, yo te planteo una experiencia, ¿no? Yo fui diputado del 85 al 90 y nos lanzamos de diputados para senadores porque ahora dicen que la bicameralidad tiene como propósito de que quienes son diputados puedan ser reelectos ya en condición de senadores. Esa es una necedad. Cuando en el año 90 terminaba el mandato de diputados, 23 de los compañeros diputados que estábamos en esa Cámara nos lanzamos para el Senado de la República, es decir, 23 de los 180. Tampoco es que la gente está lista para lanzarse al Senado de la República como locos, no es verdad. Era la novena parte prácticamente de la representación. Y de esos 23, solamente salimos elegidos senadores 4. O sea, la gente escogió a Pepe Barba, escogió a Meche Cabanillas, a Benigno Chirinos y a mí como senadores, y los demás, los 19 restantes, no salieron elegidos nada. O sea que no es verdad tampoco que casi la reelección sea automática. Alguien que nunca ha estado en la política y que sin embargo le encargan que tiene que hacer la ley de partido, bueno, es capaz de decir tamañas Como el cosas. señor Tuesta, que el señor Tuesta Yo, habla mucho de los partidos políticos, pero seguramente no sabe dónde queda el local del Partido Aprista Alfonso Ugarte, ni tampoco el local del Partido Popular Cristiano. Me imagino que políticamente no tiene calle el señor Tuesta.
Bueno, pero y de repente tampoco, de repente no, estoy casi seguro que tampoco conoce dónde quedan los locales de los demás partidos porque esos otros no tienen locales. O sea, de verdad, Deben tener, deben ser esa es la parte de verdad. deben ser parte de las corporaciones de ciertos magnates que tienen pues su representación parlamentaria, pero que son parte de su política, digamos, corporativa, ¿no? Necesitan tener Sí, poder sí, político para sostener sus intereses son empresariales. su brazo político, digamos, ¿no? Así es. Ese es el asunto. Por eso, ahora, mira, ¿cómo podemos resolver este asunto? Esta es una idea que me la planteó un amigo y que yo la he estudiado y me parece adecuada, en la cual vamos a hacer una elección ya que estamos en esta circunstancia de 3 vueltas, no de 2 vueltas. En la primera vuelta se presenta quien quiera. O sea, como pasa en Alemania, tú en Alemania salimos de una reunión y decidimos que queremos ser un partido, nos vamos al registro y nos inscribimos como partido. Y participamos. Si tú no pasas una valla, simplemente desapareces como partido. Entonces, y eso lo han estudiado muy bien los politólogos de de los países donde hay partidos, los partidos tienden a juntarse para presentarse en coaliciones más o menos de gente similar. Entonces, digamos, en la primera elección que puedes hacerla en noviembre del año previo a los comicios o al cambio de mando, pasan a la segunda vuelta las 8 primeras agrupaciones. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Desde ya vas a empezar a tratar de que toda esa gran cantidad de partidos se junte o se agrupe para tratar de pasar a la segunda vuelta. En la segunda vuelta, que va a ser en abril, entre la primera y la segunda vuelta, tú organizas tu lista de candidatos a diputados entre todos los que han participado, si quieren, u otros distintos que van a participar en la vuelta de abril. Y en esa segunda vuelta de abril, donde solo van a participar esas 8 formaciones que pasaron, o 7 formaciones que pasaron a la segunda vuelta, van a quedar 3. Y entre esas 3 se va a decidir quién es el presidente. ¿Y por qué 3, dirás tú? ¿Y por qué no 2? Porque también la historia repite y enseña que cuando son 2, siempre los rivales tratan de distanciarse el uno del otro y en consecuencia se le da mucho espacio a la confrontación. Pero cuando entra un tercero, si los otros dos están peleando de esta manera, el tercero ocupa el centro inmediatamente y la gente naturalmente se ubica hacia el lado menos conflictivo, trata de hacer que el Perú no discuta tanto y tú tienes una política más centrista de lo que sucede ahora, en donde estás de bandazo en bandazo. Por eso es que estamos planteando esto, lo voy a presentar ya a nivel constitucional en las próximas semanas, pero creo que puede ser una buena solución para evitar los dislates que se han suscitado con todos estos laberintos que se han sucedido desde la época del ciudadano Tuesta, ¿no? Sí, y para terminar, me parece interesante la propuesta, doctor. Pero hay algo previo y es el que se mete a política tiene que tener un talante político. Y para empezar, uno tiene que entender de que a veces tienes que entenderte con tu enemigo político, digamos, ¿no? Tienes que esa es la política realmente, ¿no? O sea, digamos, tienes que llegar a Pero un la política es acuerdo, diálogo. pero Tú no, cuando justamente, entras a la política no puedes pretender que tú tienes toda la razón y es que como la otra llegar, es que persona creo que no tiene nada de la razón. Es que creo que el gran problema de esta época actual en la que estamos viviendo, donde surge una derecha alternativa, donde surgen los populismos autoritarios de izquierda, es que hemos llegado a que no puede haber un punto, digamos, de acuerdo mínimo y que la población exige. Por ejemplo, no íbamos a tocar el caso español, pero me tengo que remitir a él. La población española claramente ha manifestado su apoyo tanto al PSOE como al PP. Entonces, Ujú. les están pidiendo que se entiendan, pero el señor Sánchez y el señor Feijó han llevado sus partidos, como usted decía, a un grado de antagonismo en el que no es posible llegar a ningún tipo de acuerdo. Eso es justamente la antipolítica. Eso es lo que pero unos dirán en Perú, sí, pero no puedes conversar con los caviares, no puedes entenderte con los fujimoristas, no puedes hablar con los corruptos apristas.
Pero así no vamos a poder conversar con nadie. O sea, si No, la política es, mira, yo leí, no me acuerdo en este momento el nombre del autor, dicen, y espero que así sea porque me favorecería, que la cultura es lo que te queda después de lo que te queda de conceptos después de que te has olvidado quién fue el que lo dijo, ¿no es verdad? Pero sostenía una tesis muy importante, que es que la política se hace por aproximaciones en la democracia. Hoy día tú planteas un tema, no tienes mayoría y entonces en vez de conseguir todo lo que tú querías, consigues el 35% o el 40%. Pero la próxima vez, cuando se discuta la siguiente vez, tú ya no partes de cero, partes de 40 y vas a conseguir otro 30% más, entonces te vas a acercar a la meta. Y así sucesivamente se va llegando y todos van sintiéndose parte del país. No, no tiene que ser propiedad del que gana las elecciones, menos cuando las ganas por un cachito, como pasó con Castillo, si es que ganó las elecciones, en donde con 10,3% de los votos pretendía tener el 100% de las posibilidades de hacer las leyes e incluso dictar una nueva constitución, lo cual verdaderamente me parecía un despropósito total, ¿no? bien. Doctor Borea, le agradezco mucho. Nuevamente es bastante interesante conversar con usted de estos temas, porque usted no solamente es abogado constitucional, es un político y su visión evidentemente es mucho más amplia. Eh, de hecho, mi paradigma de abogado es usted. Creo que el abogado necesita tener, Muchas sí, gracias. yo creo que el abogado necesita tener la formación jurídica, pero sin olvidar que debe tener también un criterio político, porque si no Sí, nos de todas maneras. porque si no nos volvemos nomólogos, menos aplicadores de la norma, y olvidamos Así que es, estamos insertos en una realidad y en cosas muy concretas, ¿ah? Por ejemplo, no, así es. no quiero extender la entrevista, por ejemplo, el caso del, no sé si usted tuvo la oportunidad de leer la ley de extinción de dominio, ahora estoy Sí, viendo unos procesos vinculados a esos temas, y uno se da cuenta que en el trasfondo está la política. O sea, la ley de extinción sí, de dominio es, ¿para qué se implementa? Para luchar contra la criminalidad transnacional, pero en Perú los jueces, los operadores lo entienden de una manera distinta. Entonces, la sí. docencia política entra por ahí, es explicarles, oye, esta ley tiene un origen y un contexto. Colombia, la guerra contra el narcotráfico. Si ustedes no entienden eso, no van a entender para qué sirve y para qué se va a aplicar en nuestro país. Pero bueno, cosas que pasan y como le digo, doctor, me siento siempre muy cómodo conversando con usted de estos temas y espero que quienes vean la entrevista del día de hoy puedan aprender un poquito de lo que hemos conversado con respecto al tema de la ley de partidos políticos y las propuestas de cambio. Doctor, le mando un fuerte abrazo, espero que continúen los estudios. Muchísimas gracias, Y, José y Mario, y que decirte que adelante con el programa. Veo todos los días, digamos, los buenos nombres de invitados que tienes y te deseo la mejor de las suertes, y más que de las suertes, el mejor de los augurios por los esfuerzos que estás haciendo. Más allá de estar en este momento en Buenos Aires, me imagino completando tu formación, pues nada, te esperamos no, acá en yo el Perú. Ah, ya tengo el título de doctor. ya. Estoy ahora por razones familiares, Bueno, pero con el Perú tengo pues una relación como la que tiene Vargas Llosa, ¿no? De casi ya. de amantes, ¿no? Es un amor y es también un poco de odio, ¿no? De, más que odio, indignación por ciertas cosas que Sí, ocurren y que frustran, porque realmente sí, es interesante cómo nos miran desde acá. A usted le ha debido pasar lo mismo seguramente en Europa sí, cuando hablan de sí, Perú, ya es otra cosa, ¿no? Perú sí, ya sí, se volvió algo diferente, ¿no? Ya no sí, somos sí, el país, el no país de sí, antes. sí, Eh, sí, sí, y yo claro, quiero, y yo quiero que esa imagen del Perú todavía siga, pero hay que sí, esforzarnos para claro, ello. sí. No, no, eso forma parte de, digamos, convencer a las personas que hay que participar en la política, pero eso te lleva a otro tema, que es el tema de las exageraciones, en las sanciones, en las persecuciones, en los juicios que por cualquier motivo le haces tú a un funcionario público porque simplemente discrepa de ti. Hay una periodista aquí en el Perú que todos los días quiere meter en la cárcel, a la cárcel a alguien. Es decir, discrepan de ella y ya, como es la santa palabra, todo el mundo tiene que ir preparando su traje a rayas. Bueno, así no se hace política, pues, o sea, creo y no se anima a la gente a hacer política, ¿no? Como tampoco se anima a la gente a hacer política
cuando empiezas a pagar, digamos, a los funcionarios públicos de alta responsabilidad sueldos verdaderamente bajos que hacen que la gente migre hacia el sector privado. Eso fue uno de los grandes errores de Alan García en el segundo gobierno y lo hemos continuado pagando una vez que él dejó ya el segundo mandato, porque los demás gobernantes no se atrevieron a, digamos, enmendar ese hierro. Correcto. Doctor, le mando un fuerte abrazo y espero que podamos volver a conversar. Me parece que el ¿Cómo tema, no? lo que han llamado el lawfare, ¿no? Pero no sé si es lawfare, habría que analizar bien la figura, esta persecución a través del sistema judicial a los enemigos políticos. Habría que hablar ahí con detenimiento, ¿no? Me parece interesante, Sí, pero sí. vamos a hablar en otro momento. Le mando un fuerte abrazo, doctor. Gracias, muy amable, José Mario, y que todo vaya bien. Igualmente, Saludos. gracias.